Entonces, muy buenas noches para todos. Estamos ya iniciando la grabación de la conferencia de la sesión. Entonces, bueno, ya varios me han confirmado que ya me están escuchando. Para los que de pronto no me puedan escuchar, va a quedar grabada la sesión para que la puedan visualizar después. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Recordemos que, por favor, el que tiene activo el micrófono para Yuri, se lo voy a poner en silencio, para que no haya interferencia en la conferencia. Entonces voy a compartirles la pantalla. Para poder explicarles la actividad. Entonces, espérame un segundo, ya les comparto la pantalla. Entonces, por favor, me pueden confirmar si están visualizando la plataforma. Ahí por el chat me pueden confirmar si están visualizando la pantalla. Que es la plataforma. Entonces acá me confirman. Listo, ya Manolo me confirmó, Yuri, Araceli, Ana Jacqueline. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces recordemos que cuando ustedes ingresen a la plataforma, buscamos la ficha, en este caso es la 2010-666, y lo primero que vamos a visualizar son los anuncios. Entonces recordemos que el día 23 de marzo se inició con la actividad de aprendizaje 4. Con esta actividad finalizamos la fase de análisis. La fase de análisis comprende las actividades de aprendizaje 1, 2, 3 y 4. Entonces, para ello es importante que ustedes estén al día en esas evidencias y así no haya ningún inconveniente, así evitar de pronto algún llamado de atención y así puedan continuar todos activos en el programa de formación. Por favor, el compañero que tiene activo el micrófono, por favor me colabora para que no haya interferencia. Creo que no. José Manuel. Listo, entonces, en esta actividad de aprendizaje vamos a tener en cuenta, en la guía van a aparecer otras 4 evidencias, pero ustedes solo van a desarrollar las 3 evidencias que están propuestas en el anuncio. Entonces, esas 3 evidencias están relacionadas con esta actividad de aprendizaje 4. El día de hoy voy a explicar las evidencias, el material de la evidencia 1 y la 3, y la próxima semana se va a realizar la conferencia, la sesión con la instructora Diana Paola Hernández, que es la instructora de inglés que nos acompaña este año. Entonces, en la próxima sesión de la próxima semana la haremos con la instructora Diana, quien les va a explicar la temática de esta evidencia 2 de inglés, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para consultar? Entonces, ingresamos a la carpeta o al botón de contenidos del curso del menú principal, luego damos clic en la carpeta de proyecto, seleccionamos la fase de análisis que es la que estamos ejecutando, y luego entonces seleccionamos la carpeta de la actividad de aprendizaje 4, ahí nos va a aparecer la guía de aprendizaje, el material principal, materiales complementarios, el material de inglés y las 3 carpetas de los enlaces de las evidencias respectivas. Entonces, cuando damos clic aquí en la guía, espérame un segundo que voy a volver a ingresar, que me sacó de aquí de la plataforma. Entonces, vamos a revisar la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, ahí podemos visualizar la temática, las evidencias que se van a hacer. Entonces, para que tengan en cuenta que solo deben desarrollar las evidencias que están planteadas en el anuncio que se les envió a sus correos, para que pronto no haya ninguna confusión. Ahí en la guía encontramos los resultados de aprendizaje que están relacionados con esas actividades, tanto la parte técnica como la parte de inglés. Entonces, ahí podemos visualizar. Hay unas actividades de reflexión inicial que nos va a encaminar sobre el tema que estamos visualizando. Entonces, igualmente, cuando ingresamos a la ficha, vamos a poder visualizar el material.
Entonces, este es el material principal que está enfocado o que es el elemento principal para desarrollar las evidencias 1 y la evidencia 3. Entonces, el material se llama la administración de la información y su relación con la logística, que la vamos a encontrar ingresando a contenido del curso, luego a la carpeta proyecto, fase de análisis, actividad de aprendizaje 4. Ahí encontramos la guía de aprendizaje, el material que les estoy compartiendo. Entonces dan clic en la carpetica que dice clic para ver la versión descargable y ahí nos va a mostrar este material principal que se llama la administración de la información con la logística. Entonces ahí vemos la temática, está la parte de la formulación de proyectos de investigación asociados a la gestión logística, qué es una idea de proyecto, cómo surgen las ideas, cómo se pueden identificar las áreas problemáticas, qué es un problema de investigación, qué elementos existen para la formulación de proyectos, cuáles son las formas de recolectar la información, cuál es el procesamiento de la información que se debe realizar una vez se haya recolectado esos datos. También en el material encontramos aspectos relacionados para la parte de tabulación de los datos, que es a través de la estadística y de unas medidas de tendencia central. También para la recolección y tabulación de esos datos que se recolectaron a través de la estadística, entonces se hace una tabulación y acá viene en el mismo material un ejemplo de rotación de mercancías de una empresa. Entonces es importante que ustedes tengan este material para tener en cuenta. Entonces, aquí hay un mapa de forma general donde se explica la temática que viene en este documento sobre la administración de la información y su relación con la logística, que comprende la clasificación, la recolección y el procesamiento y análisis de la información para la investigación a través de proyectos, crear alternativas, soluciones a casos empresariales o mejoras de procesos existentes dentro de la empresa. Esta investigación se debe apoyar en la informática al procesar los datos estadísticos y matemáticos. Entonces, cuando se hacen de pronto que se implementan algún tipo de encuestas para conocer la opinión de los clientes o de las personas que se van a entrevistar o que están involucradas dentro de ese proceso de investigación. Y esto requiere también unos fundamentos matemáticos para obtener datos a través de la estadística y unos modelos matemáticos. Entonces, para eso es como el proceso general que se hace cuando se está o cuando se quiere desarrollar un proyecto de investigación que es estar enfocado pues a una problemática. Entonces, acá en este material nos dan los pasos principales de cómo realizar la formulación del proyecto. Nos identifican cuál es la idea del proyecto, entonces qué características tienen de esa idea. Entonces, para tener una idea de un proyecto, pues deben tener o conocer la empresa o conocer lo que van a plantear, cuáles son las acciones principales sobre las que se desarrollan la idea. Entonces se tienen en cuenta detalles, características, la descripción con la información principal del problema. Entonces, un problema que se pueda presentar. Entonces, ese proyecto de investigación debe responder a una problemática dentro de la gestión logística, ya sea en los diferentes procesos, una cadena de suministros, en la logística empresarial, los sistemas de información que involucran pues toda la parte de las tecnologías que se utilizan en la empresa, en las redes de valor, en la gestión de riesgos en la cadena de suministro, en la administración de categorías, en las mejoras en la red, en los costos logísticos, en la caracterización logística global, en la logística global. Entonces ahí vemos que hay diferentes aspectos que se tienen en cuenta dentro de la gestión logística y que podemos tener en cuenta o cómo surgen esas ideas para poder plantear o hacer un proyecto de investigación. Entonces, dentro de ese proyecto, como ya lo dije, debe responder a una problemática de la gestión logística. Entonces, vamos a dar como unos ejemplos de la identificación de una problemática que se puede presentar. Entonces, enviar las mercancías a otros destinos. Entonces, que se hizo un despacho y resulta que la persona que entregó esos despachos no los entregó a donde era, sino en otro sitio. Entonces, ahí ya va a haber una problemática porque va a haber devoluciones, va a haber inconformidad en los clientes.
También cuando hay demoras en los contenedores en los puertos, entonces que la empresa realizó una importación de un producto a otro país y no llegó a tiempo, de pronto que porque se cerró el puerto, porque hay inconvenientes en ese transporte, entonces eso también genera una problemática para la empresa. Cuando hay incumplimiento a los transportadores, cuando se presentan demoras en el despacho de la materia prima por parte de los proveedores, entonces, ¿cuál es el problema? Que la empresa no puede entregar esos productos a tiempo. Cuando hay fallas en las máquinas de la empresa para algún proceso que se requiera, cuando hay fallas en el almacenamiento de inventario de mercancías, cuando hay pérdida de mercancías y la empresa no sabe por qué, fallas también en la planeación de todos los procesos, en la planeación estratégica, cuando hay fallas en las entregas, cuando la empresa no cuenta con suficiente espacio de almacenamiento, cuando no se lleva a cabo la trazabilidad interna o externa del producto para saber si efectivamente fue entregada al cliente. Entonces ahí también en la parte de recursos humanos, entonces que no hay una optimización de los recursos humanos o que los precios no son accesibles, entonces por falta de inversión por parte del gobierno, entonces ya cuando es algo externo, entonces ahí podemos ver diferentes problemáticas que se pueden presentar dentro de una empresa, ¿sí? En la parte de suministro o aprovisionamiento, se refiere pues a la producción de bienes y servicios para llegar a satisfacer las necesidades de los clientes. Debe tener en cuenta la selección de los proveedores, la fecha de entrega, la calidad en el servicio, los tipos de embalaje cuando ya se va de pronto a exportar o a enviar un producto a otra ciudad. En la parte de producción, entonces es la que aporta el valor agregado por creación y suministro dentro de los procesos de la empresa. De esos bienes y servicios, entonces donde hay la creación de productos o servicios, que es la actividad que se desarrolla dentro de un sistema económico, y ya el proceso de distribución, que es el conjunto de actividades que se realizan desde que el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado o entregado al cliente o consumidor final. Entonces, esos son los tres procesos, que es aprovisionamiento, producción y distribución, y ahí están algunos de los problemáticas que se pueden presentar dentro de una empresa para cuando queremos hacer algún proyecto de investigación. Entonces, para que tengamos en cuenta. Entonces, en este material también nos plantean algunas ideas de cómo buscar esas ideas, cómo analizar, qué herramientas se pueden utilizar para la recolección de la información, cuáles son las preguntas problematizadoras, que son las que impulsan a la búsqueda de la información. Entonces, cómo implementar un sistema que optimice los inventarios. Entonces ya sabemos que la empresa no cuenta con esos capacidad de inventario, con esos sistemas, entonces planteamos preguntas que nos lleven a, a buscar alternativas para resolver ese problema. Entonces aquí bueno, nos habla cómo identificar las áreas problemáticas. Entonces si conocemos los procesos de la empresa, entonces podemos identificar cuáles son los problemas para poder hacer esa investigación. Entonces, aquí hablamos ahorita del problema de la investigación, entonces se formula el problema de la investigación. Entonces, todo proyecto debe empezar por una pregunta problematizadora que lo motive, de aclarar. Entonces, ese problema permite o es como concebir el problema, nos conduce a entender ese algo como un conjunto de elementos o términos lógicamente relacionados que están a la espera de una solución, como hablaba ahorita. Entonces, estas preguntas problematizadoras impulsan a la búsqueda de la información. Entonces, algunos ejemplos, cómo implementar un sistema que optimice los inventarios. Otro ejemplo de otra pregunta, ¿qué implicaciones trae a la empresa el incumplimiento en las entregas de esos pedidos? ¿En qué está fallando la empresa? ¿Cómo elaborar un plan de acción para eliminar los retrasos en los procesos productivos? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para evitar las pérdidas en las materias primas? ¿Qué importancia tiene la adquisición de un sistema de información para el control de inventarios? ¿Qué beneficios trae a las personas
de pronto que el gobierno dé unos subsidios. Entonces, todo eso son preguntas que nos llevan a formular ese problema de investigación. Entonces, ahí tenemos en cuenta, ahí nos permite, esas preguntas nos permiten pues plantear el problema de la empresa. Entonces, aquí vemos algunos también ejemplos o algunos aspectos que se deben tener en cuenta para hacer el planteamiento de ese problema y los elementos también para poder formular un proyecto. Entonces, ahí habla de elementos para la identificación, elementos científicos y tecnológicos del proyecto, elementos de administración, de control técnico y financiero del proyecto. Esto ya de pronto cuando son proyectos grandes, entonces se deben tener en cuenta todos esos aspectos. Entonces, qué aproximación se va a utilizar, qué información se necesita, qué instrumentos son los más adecuados para aplicar ese proyecto, ya sea a través de una encuesta, de una entrevista, o a través de la observación, qué tipo de análisis se va a hacer. Entonces ya cuando es un tipo de investigación, digamos, a nivel nacional, departamental, entonces se debe hacer por muestras porque no se puede entrevistar a todas las personas. También, bueno, hay unas formas de recolectar la información, cómo se procesa, cómo se realiza el análisis de esa información. Habla también de fundamentos matemáticos, pero ya pues a nivel generalizado, la parte de la estadística y su relación con el desarrollo de proyectos o investigaciones en logística. Pues ahí nos habla pues la parte de estadística, que es la que estudia de una manera sistémica la recolección de datos relacionados con diferentes variables para la toma de decisiones. Entonces ahí ya es cuando se va a realizar una encuesta, entonces se va a tabular. Esta estadística analiza los datos de la logística de la empresa y el objetivo es brindar información de los proveedores, de los clientes, de los productos, de las entregas, las devoluciones, entre otros. Entonces, se enfocan principalmente pues, en los procesos logísticos de una empresa, en las diferentes áreas de aprovisionamiento, producción y distribución. También habla de algunos conceptos estadísticos, que es el tipo de población a quien va dirigida, entonces población, entonces el conjunto de datos completos que son de interés para el investigador. Entonces ahí se tiene en cuenta. Ahí habla de un ejemplo, entonces se puede dar el caso de un investigador en logística en medio de un estudio de la caracterización de la logística en Bogotá, que está interesado en conocer el porcentaje de empresas del sector marroquinero que aplican de manera formal la logística y sus procedimientos. Entonces, para que se pueda conocer dicha medida, entonces en este caso es un porcentaje, entonces es lo que está pidiendo. Entonces se debe primero identificar las empresas del sector de marroquinero de la ciudad de Bogotá para este ejemplo específicamente. Entonces ahí pues especifican si aplican la logística o no. Entonces deben mirar cuál es la población a la que va dirigida. Entonces ahí ya habla que el sector marroquinero. Entonces ahí si se supone que en Bogotá existen 480 empresas del sector marroquinero y 343 de ellas aplican procesos logísticos, entonces la población estará formada por un listado de 343 empresas. Entonces ya identificaron o consultaron cuántas empresas del sector marroquinero aplican de manera formal la logística en sus procedimientos. Entonces, esa es la población a la que va dirigida esas empresas. Entonces, pues la empresa, cuando se vaya a aplicar la forma de recolectar esa información, pues es muy complejo aplicar una encuesta o una entrevista a todas estas empresas. Entonces, para ello hay unas muestras, entonces ahí se hace, por eso a veces se aplica la estadística existen como unas fórmulas para implementar. Por lo general se pueden tomar 10 o 20 empresas, entonces son aleatorias, que son líderes en el mercado, o sea, para el caso de este ejemplo, para poder hacer esos procedimientos y para determinar el tamaño de la muestra de la población. Entonces, ahí nos especifican la parte de estadística, entonces es una medida descriptiva. A veces podemos consultar a través de datos estadísticos
lo que queremos de pronto indagar, podemos, estos datos estadísticos nos permiten también para conocer la problemática o para ver cómo está de pronto el rendimiento en el mercado, la parte de economía, el sector. Entonces, la parte estadística también nos sirve cuando estamos ejecutando un proyecto. Habla de muestras, de error, bueno, eso lo explica o lo menciona aquí. De manera general, pues nosotros en las evidencias que vamos a desarrollar, pues no vamos a aplicar nada de esto, pero sí en el material explica pues los aspectos que se tienen de manera general para cuando se va a aplicar un proyecto, un trabajo de investigación. Entonces aquí también vemos unas medidas de tendencia, entonces podemos visualizar algunas medidas de tendencia central que se utilizan en la estadística para determinar el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, pero esto ya cuando es de pronto a gran escala, ¿sí? Cuando son de pronto gran cantidad de gente o gran cantidad de empresas, lo que se quiere investigar, ¿sí? Entonces ahí vemos en el material algunos datos estadísticos que se pueden utilizar para realizar este proceso. Entonces ahí en el material, ahí también vemos la parte de recolección y tabulación, las técnicas de los métodos primarios de recolección. Entonces está a través de la observación, que es el registro visual de lo que ocurre en una situación real. Está a través de la entrevista, que es el diálogo directo con la parte objeto de estudio. Entonces en el caso del ejemplo, pues con los gerentes o la parte, el representante de cada una de las empresas. El cuestionario, que es la técnica a través de la cual se puede recolectar información. Entonces puede ser también a través de un cuestionario o una encuesta. Entonces podemos formular preguntas. Entonces, tanto en la entrevista como en el cuestionario se plantean preguntas que ya estén previamente construidas para implementarlas. Entonces, aquí también vemos qué tipos de preguntas se pueden utilizar. Si son abiertas, cerradas, entonces las cerradas son las que solo permiten una respuesta concreta. Entonces, que si sí o si no. Las abiertas te permiten libre expresión del encuestado y mixtas hay abiertas y cerradas. Entonces, las cerradas también cuando nos dan opciones, ¿qué días de la semana hace mercado? Entonces, es lunes, sábados, domingos. Entonces, ahí ya tenemos las opciones de respuesta, que son las respuestas cerradas. Y ahí también ahí nos habla de manera general la parte de tabulación. Entonces, aquí dan un ejemplo para poder realizar un ejemplo de rotación de mercancías en una empresa. Entonces, aquí nos dan datos de ese indicador de rotación, qué ventas tiene, qué inventario tiene, el valor del indicador, entonces a manera de ejemplo. Entonces, eso lo podemos visualizar en el material principal que encontramos acá en la plataforma después de la guía. Ahí podemos descargar este material para poder desarrollar estas evidencias que están propuestas. Entonces, ya una vez hayamos leído el material complementario, entonces ingresan a desarrollar la evidencia 1, que es la evaluación. Entonces, ahí dan clic en la evaluación, entonces les abre esta ventana y ustedes dan clic en ver evaluación. Él les abre otra pestaña, la evaluación se llama herramientas para la definición de proyectos, entonces deben tener en cuenta el material y ahí ustedes dan clic en continuar para que él les muestre las preguntas. Entonces ahí va mostrando las preguntas, ustedes seleccionan la respuesta en cada una de las casillas y al final son 7 preguntas y al final cuando ya hayan seleccionado la respuesta, ustedes dan clic en enviar para que ella se ejecute y les aparezca la calificación. Esta evaluación tiene habilitado 3 intentos para que ustedes tengan en cuenta que si de pronto en el primer intento la enviaron sin contestar, pues pueden volverla a desarrollar. Entonces, ahí tienen en cuenta el material para que la puedan desarrollar. La evidencia 2 es la que se va a explicar, la que va a explicar la instructora Diana la próxima semana. Y la evidencia 3, que es el taller caso laboratorio farmacéutico. Entonces, damos clic acá en el primer enlace donde dice ver
visualizar la evidencia. Entonces, es la evidencia 3, que es un taller caso laboratorio farmacéutico. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta el caso que nos plantean específicamente en esta actividad. Entonces, este taller busca verificar su apropiación sobre aspectos relacionados con los elementos de la investigación. Entonces, ahí este taller está compuesto por 3 etapas en las cuales van a realizar. Entonces, la primera etapa, entonces haciendo uso del material, y ustedes también pueden investigar en otras fuentes externas. Entonces van a investigar en qué consiste cada uno de estos términos, qué es la investigación y cuáles son los objetivos de la investigación. ¿En qué consiste la definición del problema de la investigación? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es la población y qué es la muestra? ¿Qué son y para qué sirven las medidas de tendencia central y dispersión? Formas de recolectar información e instrumentos de recolección. Procesamiento y depuración de la información. Tabulación de datos. Importancia de la investigación. Entonces, esto es lo que van a consultar. ¿Qué consiste cada uno de estos de esta información que nos solicitan? Entonces, por ejemplo, en el caso de hipótesis, ¿en qué consiste una hipótesis? Esto es una suposición, una idea que se hace a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación. Entonces, un ejemplo de hipótesis sería, las empresas que implementan herramientas tecnológicas son más productivas en el mercado. Entonces, estamos afirmando algo a partir de datos o de hechos que conocemos, hechos estadísticos o de afirmaciones que han hecho. Otra puede ser el aumento en la calidad del servicio de los productos atrae más clientes. Entonces, cuando hay más calidad, pues obviamente de pronto tenemos mayor clientes, podemos hacer mayor fidelización de ellos mismos, atraer más clientes. Entonces, eso es lo que se va a hacer en la parte de medidas de tendencia central. Entonces, ahí ustedes identifican, son las que localizan los datos. Entonces, ahí está la media, la moda, la mediana, la dispersión, que eso lo pueden ustedes consultar en el material y pueden también buscar otras fuentes. Entonces, recuerden, dentro de la actividad, pues colocar, si consultan en páginas, colocar siempre las referencias bibliográficas, incluir una portada en la actividad, que esté ordenada esta actividad. Después que hayan consultado, esta es la primera parte, después van a leer el caso hipotético. Entonces ahí habla que actualmente se encuentra trabajando como gerente de la LOCE, van a asumir este rol, ¿no? Se encuentran trabajando como gerente de la logística para un importante laboratorio farmacéutico. Entre sus funciones se encuentran la de recibir los resultados de un estudio contratado por una empresa para la toma de decisiones estratégicas, dirigidas al mejoramiento de sus productos con respecto a la competencia. Una vez analizados los resultados, debe proceder a socializar en un auditorio los hallazgos realizados sobre el estudio denominado el impacto de los medicamentos en la población adulta. Entonces ya sabemos que este es el nombre del estudio que se contrató una empresa para que hiciera esa actividad y ustedes van a socializar esos hallazgos en un auditorio de los resultados que se obtuvieron. Entonces, ¿ahí qué van a hacer? Entonces, de acuerdo a este nombre, a este nombre del proyecto, ustedes van a identificar, a plantear una pregunta problemática para el desarrollo del estudio. Entonces, este es el nombre del estudio, el impacto de los medicamentos en la población adulta. Entonces, ustedes formulan una pregunta que esté enfocada a ese proyecto. Entonces, algo que sea como por qué de pronto la población adulta se enferma más o por qué la población adulta es la que acude más a los medicamentos o si existe algún subsidio por parte del gobierno para medicamentos de la población adulta. Bueno, algo que ustedes, que esté relacionado con el objeto del estudio, entonces sobre el impacto de los medicamentos en la población adulta. Van a justificar el desarrollo de ese estudio, indique qué población se consideró en este estudio. Entonces ahí como habla de la población adulta, entonces ustedes colocan, pueden tomar de referencia un rango de edad.
Luego realizan un listado de los datos o información que se supone que suministra este estudio. Entonces, ¿qué datos es? Entonces, se puede, de pronto que se consultó en la página de pronto del DANE o alguna página del ministerio, información sobre este estudio o algunas páginas que ustedes consulten que sean como verídicas sobre el impacto de medicamentos en la población adulta. Identifican cuál sería la técnica e instrumento apropiado para la recolección de la información de este estudio. Entonces, si fue a través de la observación, o si fue a través de una entrevista, o a través de una encuesta, o a través de datos estadísticos, qué instrumento se puede aplicar. Entonces, si fue a través si fue de la encuesta, entonces, cómo se recolectó la información, a través de un cuestionario, si se hizo a través de especifican cómo pudo haberse desarrollado ese estudio. No es que lo vayan a aplicar, sino analizan como si ya se hubiese realizado ese estudio. Y finalmente definan para qué sirve la información obtenida en el estudio para cada una de las unidades estratégicas. Entonces, de ese resultado, el impacto de los medicamentos en la población. Entonces, como es un laboratorio farmacéutico, entonces, ¿para qué sirve ese estudio? Para identificar si de pronto los componentes o los medicamentos que ellos están produciendo si son realmente los que necesita la población adulta, o si se debe mejorar esos medicamentos, o si se debe de pronto hacer algún convenio con el gobierno para que genere unos subsidios para la producción, la elaboración de esos medicamentos. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces, aquí habla de unidades estratégicas, los eslabones de la cadena de abastecimiento. Entonces, servicio al cliente, cómo afectaría el pronóstico, la demanda, la producción, el control de inventario, manejo de materiales, procesamiento de orden. De pronto, si se hace un convenio con el gobierno, entonces se podría comercializar y vender esos productos a la población adulta a un menor costo. Entonces, eso es lo que ustedes van a analizar. Entonces, ustedes hacen de cuenta, toman como referencia que este proyecto ya está ejecutado, ¿sí? Ya se realizó. Lo que van a hacer es como el análisis de ese proyecto. ¿Alguien tiene habilitado el micrófono? Por favor, el compañero que tenga el micrófono habilitado, por favor, lo silencia. Sugerencia. Por favor, silencian el micrófono, es tan amable. Listo, entonces eso realizan, entonces van a hacer el análisis, van a plantear a realizar ese análisis. Y en la tercera parte del taller, entonces este taller tiene 3 partes. En la tercera, entonces dice, incluye un análisis general de la evidencia partiendo del caso hipotético anteriormente planteado y argumente los siguientes interrogantes. ¿Qué implicaciones puede tener el título del estudio en términos estadísticos? Entonces, de pronto, si es muy generalizado, si no se tiene de pronto enfocado a qué tipo de población, entonces ustedes identifican o dan respuesta a esa pregunta. ¿Se considera que el título del estudio es acertado o qué aspectos deberían aclarar en el estudio? Entonces, ahí ustedes, si es acertado, si no, y qué aspectos se deben aclarar en el auditorio, que es donde se está socializando el proyecto. Si fuera un asistente del auditorio y no recibieron previa aclaración sobre el tema, ¿qué preguntarían antes de que se muestren las cifras de dicho estudio? Entonces, ¿en qué consiste o a quién está enfocado el problema o cuál es el nombre del proyecto de investigación que se hizo? Entonces, ahí ustedes plantean qué preguntarían ustedes si fueran asistentes y no hubiesen recibido una previa aclaración del tema. ¿Qué estrategias tomarían para mejorar respecto a la competencia? Entonces, en la competencia, pues hablan de la parte de laboratorios farmacéuticos. ¿Cómo utilizaría la información de una investigación para mejorar los procesos logísticos de una organización? Entonces, esos procesos, esa investigación se hace ¿para qué? Para poder implementar mejoras, para poder optimizar esos procesos, para poder de pronto conseguir más recursos, para de pronto mejor calidad. Entonces, ahí ustedes
explican, justifican esas preguntas que están planteadas en esta actividad. Entonces, esta es la evidencia 3, el taller caso de laboratorio farmacéutico, que consta de 3 partes. Entonces, la primera, consultar estos, qué consiste cada uno de estos conceptos, leer el caso hipotético y plantear estos aspectos que solicitan, y en la tercera parte, dar respuesta a estas preguntas. Entonces, eso lo hacen en un solo documento y lo envían a través de la plataforma. Entonces, ya cuando lo tengan desarrollado, entonces ingresan al botón del taller, luego dan clic en ver evidencia para poderla adjuntar. Entonces, esas son las 2 evidencias que yo evalúo. Bueno, la evaluación se califica automáticamente y el taller, entonces, yo lo evalúo para que lo puedan ir descargando el material, puedan ir descargando los materiales complementarios también que vienen en esta actividad. Entonces ahí hay material complementario de inglés, viene también un diagnóstico de la cadena de abastecimiento ahí de una empresa, también habla del proceso logístico y la gestión de la cadena de abastecimiento, también nos habla de estadística descriptiva con Excel, la parte de, bueno, aquí habla de traductores, pero eso ya es de inglés, y ya la parte de pronunciación. Entonces, para que tengan en cuenta esos materiales, la guía, las instrucciones y que puedan desarrollar las evidencias. Entonces, no sé si algún compañero tenga alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a estas evidencias. Entonces pueden levantar la manito o pueden activar el micrófono y hacer, si tienen alguna inquietud, o ahí por el chat, si tienen alguna pregunta, pueden plantearla. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a estas evidencias. Entonces por acá en el chat, entonces... bueno, ahora se le pregunta que si estas evidencias son en grupo. En el caso de esta evidencia, de esta actividad, pues como solo está, voy a volver aquí a anuncios, entonces hay 3 evidencias. Las de inglés, recordemos que esas son de forma individual, y de acá la que pueden realizar en grupo sería el taller caso de laboratorio, ya que la evaluación, esa la contestan ustedes directamente en la plataforma. Entonces, en grupo pueden desarrollar la evidencia 3, que es el taller del caso de laboratorio farmacéutico. Importante, como ya les dije, colocar una portada, colocar al final las fuentes bibliográficas de donde consultaron información. Es importante para que no quede como plagio las actividades. Entonces, es una recomendación especial para que puedan, los que están trabajando en grupo, o pronto los que estén conformando grupos, entonces pueden desarrollar la evidencia 3 en grupo y cada uno la debe enviar por la plataforma para que les quede reflejados y así poderles evaluar. Entonces no sé si tengan alguna otra pregunta o si está clara la explicación. La próxima semana entonces yo les enviaré cuando realizaremos la sesión con la instructora Diana de inglés para que ella les explique la evidencia 2, que es del componente de inglés. Entonces, entonces recordemos que esta actividad va hasta el 17 de abril, todavía tenemos tiempo suficiente para ir desarrollando y no dejar para el último momento el envío de las evidencias. Entonces, es importante. Bueno, Yuri dice que todo está claro. Aracelis, ¿cuál es el puntaje máximo para las evaluaciones? Entonces, nosotros siempre evaluamos sobre 100 puntos. De 70 a 100 es aprobado y cuando es menos de 70 pues les va a aparecer la calificación D. Aquí creo que está apareciendo les aparece a ustedes es el puntaje y no la letra, pero ese es el esquema de calificación que se utiliza o que se maneja en el SENA. Desde 70 a 100 es aprobado y menos de 70 es no aprobado, entonces tienen que volverla a presentar en el caso de la evaluación o en el caso de una actividad. Si la enviaron incompleta, deben volver a hacer el envío con las observaciones realizadas. Igualmente esta sesión queda grabada, entonces ya el día de mañana, por ahí una tardecita, ustedes ingresan al botón contenidos del curso, en proyecto, y en la parte final ven la carpeta que se llama grabaciones, sesiones en línea, grabaciones, sesiones, fase de análisis.
Entonces, ahí ya van a visualizar el enlace con la fecha respectiva para que los compañeros que no pudieron ingresar o los que de pronto tuvieron inconvenientes con el audio puedan visualizar estas grabaciones. ¿Listo? Entonces, felicitar a los compañeros que participaron el día de hoy. Hemos realizado las sesiones por este aplicativo, ya que la herramienta de la plataforma Territorio está generando algunos inconvenientes al momento de grabar y de generar los enlaces de las grabaciones. Entonces, por eso, mientras nos solucionan ese inconveniente, entonces realizaremos la sesión por esta herramienta de Zoom mientras nos dan solución para que ustedes pues puedan recibir las indicaciones y puedan ir desarrollando las evidencias a tiempo. Entonces voy a ya dejar de compartir pantalla. Entonces, felicitar a los compañeros que participaron el día de hoy, a Ana Jacqueline, Araceli, Brian, Carolina, Germán, Joe Manuel, Lucio, Manolo, Jason, Yuri. Invitarlos a que continúen participando activamente. Si alguien tiene alguna evidencia pendiente, yo les estaré informando para que todos la puedan aprobar. Entonces, podemos ya ir retirándonos de la sesión para poder generar la grabación. Una feliz noche para todos.